Amigos de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos el día de hoy en esta entrevista especial que estaremos platicando en unos minutos más con Silvia Ramos Hernández, investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y también presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático en nuestro estado de Chiapas, un especialista en temas además que tienen que ver con el sismo, y justo de eso estaremos hablando. Se acerca ya o prácticamente el mes de septiembre y nos recuerda siempre, doctora, gracias por estar aquí, lo que ocurrió el 7 de septiembre de 2017. Primero, saludarla, doctora, y agradecerle que haya estado con nosotros en este espacio. ¿Cómo está? Al contrario, Adolfo, gracias por la invitación, también porque yo considero que esos son temas muy importantes y claro, pues el mes de septiembre es un año que todos recordamos, quizá con mucha claridad, porque un suceso de ese tipo pues cambia y transforma nuestra visión de ver los desastres, en este caso del riesgo sísmico, porque nada será igual después del terremoto, o al menos eso esperamos, ¿no? Porque aunque evidentemente una tragedia que haya sobrevivido alguna familia, tristemente, pues es muy doloroso recordarlo, pero los que gracias a Dios pasamos esa experiencia, no debemos de olvidar ese suceso, Adolfo, Claro. Porque hay muchas lecciones que aprender. Oiga, doctora, y justo muchas generaciones, quizás las más jóvenes, ya sabemos que tiembla mucho en Chiapas, ¿no? Pero pocas veces sabemos por qué tiembla mucho en el estado de Chiapas, doctora. Bueno, es que nuestra región, en el sureste de México, en específico Chiapas, está expuesta a la dinámica de 3 placas tectónicas. Lo que conocemos como placa de Cocos, que no es más que el piso oceánico, que literalmente pensamos que no se mueve, pero se mueve, se desliza, subduce, por eso se llama subducción, muy lentamente por debajo de esta superficie estatal que se denomina placa americana en toda la región mexicana. Y esta subducción genera movimientos muy leves de aproximadamente entre 7 y 9 centímetros por año. Para nosotros podría ser una superficie insignificante, pero esta subducción permanente que tiene esta placa de Cocos por debajo de la placa americana genera tensiones, presiones en la corteza terrestre. Estamos hablando de una corteza terrestre que tenemos entre más o menos de 0 a 70 kilómetros de profundidad. Entonces, estas tensiones que hay entre dos superficies en algún momento genera esas rupturas súbitas que conocemos como sismos. El sismo en realidad no es más que una liberación rápida, súbita de energía sísmica, producto de un rompimiento en alguna parte de la superficie. Pero fíjate, al año tenemos alrededor, más o menos, unos 3.500 sismos por año en Chiapas de manera normal o natural. La mayor parte de estos no los advertimos porque no los sentimos, son de magnitudes entre 2 a 4, 5, los que ya se sienten son aquellos mayores de 6 y sobre todo los que son superficiales. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, ya llevamos casi 2.560 sismos en lo que va de este año, de manera que tenemos la ocurrencia permanente y esa sismicidad constante, permanente en la entidad, significa entonces que hay una dinámica permanente, constante, a la cual evidentemente no quisiéramos estar expuestos a un riesgo de estos, pero en algún momento lo vamos a vivir como se vivió en el 2017. Claro. Esperamos que nunca ocurra otro nuevo de esta magnitud, pero vaya, este año hemos tenido 2 más o menos sensibles, el de 6.5 que ocurrió el 14 de julio, y luego en agosto también ya tuvimos otro no tan fuerte cerca de Tonalá. Pero de cualquier manera esto son experiencias que vamos teniendo y que nos debe de servir para preparación, Adolfo. Claro, doctora, recuérdenos qué pasó, digamos, en términos ya científicos y con datos, aquel 7 de septiembre de 2017, que todos sabemos
fue un terremoto, pero en números, o ustedes como especialista, ¿qué vivieron en ese momento? Fíjate que es muy interesante desde el punto de vista científico y de la investigación, porque podemos repartir esta experiencia en la parte del conocimiento científico que dejó ese gran terremoto y de la parte social también. Pero en cuanto a este conocimiento de la parte científica, el Istmo de Tehuantepec es una región que se consideraba en el país justamente como una zona de posibilidad de un sismo fuerte, dado a que en el país, en toda la costa del Pacífico, hay dos zonas de gap, le llaman, o zonas de silencio sísmico, que quiere decir que son zonas de potencial o posibilidades de potenciales de sismos fuertes, y esa era una, que no había ocurrido ningún sismo fuerte histórico. En las costas de Oaxaca sí, hay un sismo muy fuerte, también en bueno, ni que se diga en Michoacán, con el sismo de 85, y la otra zona de gap sísmico o silencio sísmico es una zona que está enfrente de Zihuatanejo, que también es un potencial de un sismo fuerte que se está estudiando muy grandemente en el país. Entonces, este sismo del Istmo de Tehuantepec frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, pues disipó y generó una cantidad de energía impresionante, que se produjo ese gran terremoto de 8.2 de magnitud a las 11:39 de aquel 7 de septiembre. Y pues evidentemente en Chiapas estábamos sí acostumbrados a sismos fuertes. Los de magnitudes más grandes habían sido 7.3, 7.2 históricamente, pero nunca habíamos esperado un sismo de esa magnitud. De ahí pues la necesidad de que pues este conocimiento que ya hay ahora en Chiapas de este terremoto que sucedió entre Oaxaca y nos dé pautas para pues promover e intensificar más la preparación de la gente, ¿no? Claro. Doctora, ¿cambió la sismicidad de nuestro estado? Usted decía que ya nada va a ser igual después de este terremoto. En términos de actividad sísmica, ¿cambió algo después del terremoto? Fíjate que después de un terremoto tan grande como el del 2017, hubo 2 años todavía de intensa actividad de réplicas. Okay. Estas réplicas suponen una zona de ajuste, porque estamos hablando que se rompió una extensa zona que falló, que se rompió, y no es una pequeña área, son varios kilómetros en las cuales pues se generó esa ruptura. Y además esto genera una fuerte, digamos, esfuerzos de reacomodo de esas superficies. Pues es como una especie de herida, ¿no? Que poco a poco se va tratando de regular los esfuerzos, y en el caso de una herida pues se va cicatrizando muy poco a poco, lentamente, y esto genera esa cantidad de réplicas que posteriormente van disminuyendo en número e intensidad hasta que queda en una zona nuevamente de reacomodo, sin que eso nos asegure que no puede volver a temblar en alguna ocasión, que esperamos que no suceda pronto, porque este tipo de fenómenos con ese potencial tan grande no es que ocurran cada año o cada 10 años. Ya una vez que se ha liberado esa cantidad de energía, se supone que empiezan otros esfuerzos distintos, pero la zona sigue con su sismicidad normal. Es decir, eventualmente, bueno, no sabemos, ¿no? Pero eventualmente puede ocurrir otro terremoto. Digamos que no, probablemente no de esa intensidad, pero fíjate, este año llevamos 2 grandecitos, uno el que más recordamos, el de 6.5 de julio, el 14 de julio, y fue muy sentido aquí en Chiapas, ¿no? Sí. Porque pues todos en la madrugada además nos levantamos rápidamente para ponernos en un lugar seguro. Entonces, no es que esperemos nuevamente sismos fuertes, pero hay que estar preparados. El problema, Adolfo, es que pese a los adelantos tecnológicos, que ya hay muchos adelantos tecnológicos en materia de investigación sísmica, no solamente en México, sino también en todo el mundo, no se puede todavía entrar al nivel de la predicción. Es decir, no se puede decir va a haber un sismo
de esta magnitud a tal hora y pues va a generar daños en tal zona, ¿no? Entonces, bajo esa escasa probabilidad que hay de la predicción, pero también con un conocimiento grande de lo que han hecho los grandes terremotos, no solamente en México, en todo el mundo, pues número uno, sabemos que vivimos en una región sísmica, eso no lo podemos evitar, o sea, no podemos cambiar esa realidad porque no solamente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco, todo el eje neovolcánico, somos propensos a ese riesgo sísmico. Sin embargo, el conocimiento ya es muy amplio de por qué suceden los terremotos, por qué sucede la actividad sísmica. Y ahí sigue entonces el plano ya de nuestras responsabilidades como sociedad, como instituciones que llevan el tema para orientar a la población, en el sentido de que nuestras construcciones, platicamos hace ratito, ¿no? Pues, del estado constructivo, una construcción bien hecha, bien sólida, fortificada, con sus traves, con sus columnas y suficiente, es suficiente para pasar un minuto intenso, porque no duran mucho los sismos. Se nos hace eterno porque uno quisiera que terminara esa cosa rápido, pero pasan alrededor de 40 segundos donde está la parte más fea, más horrible, donde está la intensidad, la sacudida sísmica, que además son trepidatorios oscilatorio y trepidatorio, entonces se cae todo y las malas construcciones tristemente pues son las que generan históricamente la mayor parte de los daños a las personas. Basado en eso, doctor, ¿hay algún mapa sísmico de Chiapas? ¿De Sí. cómo estamos divididos en esa parte? Sí, hay un mapa sísmico en la entidad, es decir, justo porque el mapa de dónde ocurren los sismos en el estado te muestra claramente que es la región costa, la región istmo, Soconusco, las zonas de mayor riesgo por el número de sismos que se presentan en la entidad. Es decir, la zona de mayor influencia de la subducción está justamente en esa gran franja de la costa, la sierra, pero por densidad poblacional y por la mayor parte de estructuras expuestas también está la zona centro. Entonces, en realidad, 3/4 partes de la población chiapaneca estamos expuestos a este riesgo sísmico, ¿no? Y lo hemos visto, quizá la lección que nos enseñó este último terremoto es ver cuánto de la infraestructura fue dañada, principalmente iglesias viejas, ya que tuvieron daños considerables, casas también antiguas o casas mal hechas. Y una cosa muy importante, Adolfo, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez tiene una morfología muy, muy importante y que tiene una respuesta frente al riesgo sísmico. La zona norte de la ciudad es una zona más rocosa, más sólida, más firme. La zona centro, esta donde estamos ahora, es una zona con piso o suelos blandos, y la zona sur también. Entonces, cuando hay un sismo fuerte de esa intensidad, como la que ocurrió en el 2017, pues las afectaciones más fuertes fueron el centro y el sur de la ciudad. Y en la zona norte muy poco. O sea, quizás se hayan caído algunas cosas, todo de mobiliario, pero no hubieron daños ni afectaciones a infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que también eso cabe también en dónde están ubicadas nuestras viviendas, cómo están construidas y la respuesta que puede tener el tipo de suelo. Y el municipio tiene el atlas de riesgos y ahí podemos entrar a ver cómo está la parte de la probabilidad del riesgo sísmico en la ciudad, que igualmente toda la ciudad corremos el mismo riesgo, pero la respuesta es distinta. Entonces, te puedo decir, yo vivo por la zona norte, pero cuando fue el terremoto del 2017 no cayó absolutamente nada y no se movió nada. Al otro día yo fui muy temprano a la universidad porque tenemos un laboratorio de investigación y tenemos cristalería, tenemos reactivos químicos peligrosos. Y era pues preocupación también de que se hubiera caído algo. No cayó absolutamente nada, la cristalería no se rompió.
Y bueno, ahí se comprueba, ¿no? Aparte de que son instalaciones muy sólidas, muy bien hechas, la parte de la respuesta de un piso rocoso sólido que hace diferente la transmisión de la energía a una infraestructura. Preguntarle, doctora, interrumpirle en esa parte, ¿algunos sismos son más peligrosos que otros? Bueno, en realidad, un sismo fuerte ya arriba de 6 para arriba ya son, digamos que ya son peligrosos. Pero depende también de varios factores. Por ejemplo, un sismo con un origen o foco, que también se llama hipocentro, muy superficial, estamos hablando de sismos que tengan menos de 10 kilómetros de profundidad o menos de 15 kilómetros, son muy lesivos, son muy peligrosos porque nos queda pues muy cerca de la parte superficial y entonces hay un sismo, en un fallamiento, una ruptura, se libera rápidamente la energía sísmica y se mueve muy fuertemente. En tanto, un sismo con una magnitud igual a 70 o 140 kilómetros de profundidad, no va a pasar de ser un movimiento relativamente fuerte, pero no peligroso. Entonces, depende también qué tan alejado tenemos el origen del sismo hacia el interior de la línea de costa hacia adentro. Entonces, mientras llega la onda sísmica, la parte, digamos, donde hay población, pues se va disipando un poco la energía. Ok. Doctora, preguntarle desde la investigación que se hace, porque ahí también es un campo importante para prevenir, ¿no? Que al final nos decía, no hay tecnología, pero sí hay formas de actuar de manera positiva ante un sismo. Sí, yo pienso que digamos, el reto grande para nuestro país, en México en general, es la educación. Es decir, ya, por ejemplo, este conocimiento que ya se tiene de cómo está la actividad sísmica en México y en particular en Chiapas, pues se debe a que ya tenemos una red de estaciones sísmicas en el estado, también lo hay en la red sísmica de la vigilancia volcánica. Entonces ya sabemos cuál es nuestra condición. Evidentemente hace falta todavía más investigación, porque más equipo. Más equipo, porque no solamente es la parte de la placa de cocos que genera la mayor parte de sismicidad, hay fallas activas. Tenemos todo este sistema de fallas que entran a Chiapas, que son también muy famosas y son muy estudiadas, porque estas fallas entran a Guatemala, se introducen por detrás de la zona de Motocintla, en toda esa cuenca, y terminan hacia la costa de Chiapas. Esas dos fallas que se conocen como la falla Polochic de Motagua, afortunadamente en Chiapas no ha generado un problema mayor, pero en Guatemala sí, en 1973 fue un sismo enormemente destructivo que generó muchísimas víctimas, esa falla de Motagua. Así que, o sea, no solamente es la subducción, sino también fallas que están distribuidas en todo el territorio estatal y que de repente pues estas fallas también entran en actividad. Decía un tema también que tiene que ver con la educación, es decir, se debería empujar a las nuevas generaciones en las escuelas, no sé si en preescolar, primaria, el tema de sismos sí, como una medida ya preventiva. Es que ahora, Adolfo, no solamente estamos expuestos al riesgo sísmico, hay ciertas amenazas de fenómenos que incluso se encadenan una con otra. Por ejemplo, está sucediendo un sismo en algún momento determinado y está la amenaza digamos, por inundaciones o por lluvia o un deslizamiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que es ante este riesgo que tenemos en Chiapas, que es un estado pues muy bonito y digamos siempre presumimos los chiapanecos de toda la riqueza cultural, también de su vida silvestre, sus tipos de clima y todo lo que tenemos, pero en cuanto a los riesgos que tenemos también tenemos una cantidad enorme, proclives a sismos, a riesgo volcánico, a inundaciones, a deslizamientos, en fin, casi tenemos todos los tipos de amenazas, tanto de carácter natural como un sismo, como una actividad volcánica, como también los originados por la acción antropogénica, como esta parte de generar pues las inundaciones, aunque no las generamos, pero el haber
quitado ya la cobertura vegetal, pues nos hace que los cerros y las montañas también se conviertan en un momento una amenaza cuando están deforestados. Y entonces, por si fuera poco, llegamos ya al tema del cambio climático. No era una amenaza que tuviéramos presentes las generaciones actuales, que no conocíamos hasta dónde puede escalar las temperaturas. Entonces, realmente sí son tiempos complejos en ese sentido, y que por tanto en la educación se tiene que reflejar cuáles, digamos, son los eventos que han ocurrido de fenómenos naturales, pero también cuál es ya la acción antropogénica, que es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, pues la educación tiene que ser diferente, ¿no? Tanto el maestro, el docente que da esta instrucción desde el nivel preescolar hasta nivel, digamos, superior, sí tenemos que entrar como ya una parte nueva de nuestra cultura. No es una cultura del desastre, sino más bien la comprensión del riesgo del desastre que tenemos en nuestras regiones. Me gustaría ir cerrando, doctora, con qué le corresponde a la autoridad, porque se han hecho algunos eventos que tienen que ver con simulacros, ¿no? de sismos, de hipótesis incluso importantes. No sé qué tanto sirvan estos simulacros. Me ha tocado personalmente cubrir y hay gente que no los toma tan en serio, que va y se pone abajo de un árbol porque hace mucho calor y cree que ese es un buen ejercicio, cuando sabemos que no sería la mejor opción ante una situación ya real. ¿Y qué le corresponde también a la gente hacer esta parte? Porque siempre nos quejamos de la autoridad y no somos partícipes o personas activas, no solo en sismos, también en temas de lluvias y otras eventualidades. Sí, yo creo que en esta parte de las autoridades, digamos que en el tema de la investigación, recursos, ¿no? Se necesita recursos, se necesita también formar profesionales en esas áreas, porque se necesitan y se van a necesitar. Y en la parte preventiva, las autoridades del ramo necesitan ocuparse muy fuertemente de la capacitación a todas las escalas, porque mira, por ejemplo, hablando del tema de sismos, es tan breve el momento en que vivimos todos una experiencia de ese tipo, y la mayor parte de las instrucciones es no corra, no grite y no corra, no empuje. No grite y no empuje. Es que eso tiene que cambiar, porque tenemos que actuar rápidamente, de una manera inmediata. Si es en las escuelas, si estás en un tercer piso, no vas a poder bajar en 40 segundos para nada. Entonces, los jóvenes o los que están adentro, niños, tienen que ir hacia sus áreas de seguridad que estén previamente establecidas cuando se hacen bien los simulacros, replieguen, ¿sí? Si estamos en un edificio que sabemos que no va a comportarse bien en un sismo, pues buscar un área de seguridad abajo de una mesa sólida que te puedas resguardar. En la casa, pues si dejamos personas en tercera edad que no se pueden movilizar, pues darles o poner sus camas o donde están en zonas seguras, cosas que no les caigan encima, en fin. Son todas estas orientaciones que corren por parte de las autoridades que enseñan esto, ¿no? Y en esa materia, inmediatamente el sismo tiene una anatomía muy, muy peculiar, porque todos lo hemos vivido y podemos identificar, que empieza con un movimiento leve, bien sentido, y es el momento básico. Son apenas unos 10, 15 segundos en los que hay que actuar rápidamente. Sismo, y rápidamente sabemos qué hacer. Yo no puedo caminar rápido porque tengo una persona que no puede hacerlo junto conmigo, entonces nos vamos solamente al quicio de la puerta de la habitación, porque sabemos que ahí vamos a pasarla bien hasta que pase el temblor o el terremoto o el sismo. Y ya una vez pasado, entonces sí, con calma, salir hacia afuera. Pero en el caso de lo que hace la mayoría de la gente es, a la hora que vio que no, el sismo no se dio su magnitud, y entonces viene lo más fuerte, lo más intenso, la agitación que vivimos todos, y en ese momento queremos salir.
o las escaleras se pueden romper, se nos pueden caer objetos, vidrio, se va la luz, por supuesto, en fin, se vuelve un caos. Y es el momento más peligroso para moverse durante la agitación sísmica que hay en ese momento. Entonces, son 40 segundos más o menos que hay entre la primera onda que se denomina primaria y luego la secundaria que está a unos 15 segundos de que inició y pasarán unos 40 segundos más de ese intenso movimiento para ya salir. Porque además, doctora, para la gente que vivió, además, estas imágenes que pasan en pantalla justo son del terremoto del 7 de septiembre, tuvo una peculiaridad que fue ya prácticamente a medianoche, es decir, muchos estábamos en casa, algunos quizás, quienes trabajamos a veces en la parte de medios, salimos un poco más tarde, pero muchos, la mayoría ya estábamos en casa. El panorama quizás sea distinto y el hubiera no existe, pero a las 11, a esta hora incluso que grabamos este especial, es distinto, doctora. No es lo mismo reaccionar cuando todos están en casa, cuando tu hijo está en la primaria y tu esposo o tu esposa están en sus centros laborales, el caos social puede ser mayor. Fíjate que eso es súper importante, qué bueno que lo tocaste, Adolfo, porque si realmente tomamos muy seriamente este asunto en la familia está la clave. Si hacemos ese plan de emergencias que las autoridades siempre citan, un plan de emergencias implica qué vas a hacer, qué van a hacer los hijos si están en la escuela. Como padres me tengo que, digamos, acercar a los maestros, están haciendo simulacros, que incluso ir a observar un simulacro de cómo lo hacen las escuelas y ser parte también de esa orientación, ¿no? Y si estás en tu casa, como dices, pues afortunadamente a esas horas, como las 11:30 de la noche, está toda la familia, entonces ahí es más fácil controlar toda la situación, ¿no? Porque pues, si estás, sabemos que no vamos a salir rápido, pero vamos a estar en las áreas seguras mientras pasa el sismo. Ya pasando nos vamos. Pero vamos a ver si tenemos nuestra mochila de emergencias, lo básico, no solamente mochila, sino también una especie de mochilita con alimentos básicos, que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Pero hay que hacerlo. Luego, si nosotros estamos en el trabajo, los hijos tienen que saber que nosotros vamos a reaccionar correctamente a la hora de ese sismo. Entonces, el nivel de tensión, como dices, el nivel de caos se mitiga muchísimo porque todos sabemos qué vamos a hacer. E incluso identificar si la cosa fuera tan seria y tan complicada, decir, bueno, ya sabemos que las primeras horas son verdaderamente un caos en la ciudad cuando no se está preparado, pero vamos a llegar, aunque sea caminando, a un sitio X donde toda la familia se va a reunir. Entonces, eso te queda en un nivel de tranquilidad porque saben que todos tienen una tarea que la van a ejecutar bien y para eso sirven los simulacros también. Entonces, es una situación que ha salvado muchas vidas en muchos lugares donde la cultura preventiva en el caso del riesgo sísmico ha aumentado muchísimo. Es el caso, por ejemplo, de Chile. Japón ni se diga. Entonces, no pasa de ser un evento, sí, a veces traumático, porque pues hay gente que hay que calmarla, hay que ver que no se asuste tanto, pero al final salimos bien librados. Pero si no hacemos eso, pues la gente sale atropelladamente, se cae, y si el sismo realmente no le afectó, pues sí le va a agregar un peligro, pues toda la parte que va uno haciendo, ¿no?, frente al peligro. Perfecto, pues doctora, quisiera que me enfatizara algún mensaje a la gente, particularmente también esto que tiene que ver con las redes sociales y de pronto con algunos disparates, permítanme utilizar esta palabra, de que ya se aproxima un sismo o se aproxima un terremoto o cuídese porque mañana a las 12 va a temblar, ¿no? Bueno, primero decirles que realmente esa parte de que dicen que el mes de septiembre es el mes más sísmico, bueno, se dio una casualidad en aquel año y en el 2019, pero fuera de eso atendamos las instrucciones que dan las autoridades y siempre acudan a la información oficial, ¿no? Ahí está el CENAPRED en México, el Servicio Sismológico Nacional, en el caso de la Protección Civil, donde tienen las orientaciones correctas.
pero sí como sociedad tenemos la obligación de prepararnos bien. Si somos padres de familia de niños pequeños, vayamos a las escuelas a ver que se implementen bien esos programas preventivos, porque eso nos va a dar mucha seguridad. Y si estamos en el ámbito laboral, también hagamos lo correcto, lo correspondiente. Si vamos a un supermercado o en algún sitio donde vayamos, siempre listos para ver áreas de seguridad, por si acaso, ¿no? Pero no tengamos miedo al mes de septiembre, porque, por ejemplo, ahorita la sismicidad que ha ocurrido en el estado, que son casi 2.260 sismos, están distribuidos en todos los meses. No es que quiere decir que en septiembre, por el clima o por algunas circunstancias, aquí está el sismo fuerte que se espera. No. Y vivamos, pues, confiadamente, ¿no? Confiadamente si hacemos lo correcto y nos preparamos bien. Perfecto, doctora, pues yo le agradezco mucho de verdad que nos haya acompañado en el estudio. Aquí le presentamos esta justo entrevista especial en el marco pues de este 6º año ya de que ocurrió aquel terremoto el 7 de septiembre de 2017. En el estudio la doctora Silvia Ramos, investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Encantada, Adolfo. Muchísimas gracias a todos también y bueno, estaremos informándole de otros aspectos y siempre invitándolos a que nos acompañen en nuestros espacios de noticias.